Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología, NFC. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, ¿cómo estás? Estamos en viernes 16 de agosto, día de San Roque en Bolivia, por tanto el día de festejar a los hijos de cuatro patas, a estos seres tan especiales que se han vuelto parte de las familias, no solamente en el país, sino en varias partes del mundo. Tenemos muchísimo que comentar, que analizar, Amalia, porque hay una especie de linchamiento judicial que se quiere aplicar a la exministra Heidi Roca. Hay una ola de rechazos sobre el tema de la intención del control de las divisas, un acto de cinismo por parte del ministro de Economía sobre este tema. Hay también lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay una marcha mundial convocada para este fin de semana, para este sábado, y también hay un cacerolazo este viernes en La Paz en contra de la crisis económica. De todo esto vamos a estar hablando y vamos a estar analizando, Amalia querida. Un saludo para todos ustedes, bienvenidos, son las noticias de último momento y nos vamos a este enlace que es importante y volvemos con el desarrollo. Y llegó Contacto POS, la app más completa para tu negocio. Cobra con tarjetas, con QR y Contigo Money. Funciona con todas las cuentas de bancos. No necesitas cambiar de banco ni abrir otra cuenta. Descárgala ya. Es el ejemplo de la indolencia judicial. La han citado para una audiencia en la ciudad de La Paz. Heidi Roca, la ex ministra de Salud del gobierno de Yanín Áñez, padece una enfermedad neurológica, está muy delicada de salud, no puede hablar, ha perdido prácticamente la habilidad del habla, moverse casi nada, y su estado de salud es muy inestable. A pesar de esto, el juez la ha citado a La Paz. Me recuerda mucho a el que fue el presidente de Caminos, que por una orden judicial tuvo que llegar a La Paz y lo mataron. Sí, Amalia, estamos refiriéndonos a don José María Bakovich, que fue enjuiciado por el gobierno de Evo Morales, y efectivamente lo traían de un lugar a otro. Algo parecido también pasó con Marco Antonio Aramayo, te acordarás del director del INRA, que también lo llevaban de cárcel en cárcel en prácticamente todo el país hasta que acabaron con su vida. En el caso de Heidi Roca, como tú dices, no puede hablar, no puede moverse, está conectada a un respirador, está viviendo por efecto del respirador, y asimismo el juez Miguel Ángel Flores Orihuela quiere sentenciarla, quiere aplicar supuestamente una condena en contra de la exministra, cuando él mismo en una audiencia el 23 de julio separó a uno de los acusados, al representante legal de la empresa que le vendió al Estado respiradores chinos en plena pandemia, aparentemente con sobreprecio. Lo apartó del caso porque se declaró en rebeldía, se fue del país, y como no se lo puede juzgar en rebeldía, entonces lo apartó del caso. La familia de Heidi Roca quiere que se haga lo mismo con la exministra por esta imposibilidad para defenderse. Físicamente, materialmente, no puede defenderse Heidi Roca de esta acusación que está en su contra. Y la pasada jornada, Amalia, 176 activistas de todo el país, intelectuales, defensores de derechos humanos, se unieron en un pronunciamiento pidiendo que Heidi Roca sea separada del caso y que terminen estos tratos crueles de este juez en contra de la exministra. Y se llama Miguel Ángel, qué ironía, ¿no? Si podría suscribir, la firma de una periodista se suma, y me imagino que el de la firma de Cacho también, a este pedido, a este clamor: dejen tranquila a Heidi Roca, ya sufrió demasiado.
Además es absolutamente inocente. Ella hizo lo que tenía que hacer. Los respiradores ya estaban en Bolivia, ella no los compró, ella no firmó ningún acuerdo, pero cuando ella asumió el Ministerio de Salud, la gente se estaba muriendo en las calles. Recordarás, Cacho, esos días tenebrosos del COVID, que nadie sabía qué era el COVID, que la gente moría en las aceras, moría en las colas para entrar a los hospitales, la gente apedreaba a los familiares y a los féretros de las personas que morían de COVID. En fin, eran situaciones dantescas que estaba viviendo el país, y los hospitales reclamaban por respiradores, y los respiradores estaban en los depósitos del Ministerio de Salud. Entonces, la ministra dijo, lo primero, hay que salvar las vidas. Que tengan sobreprecio o no sobreprecio, un problema de la justicia. Yo tengo que salvar vidas, sacó los respiradores y los distribuyó entre los hospitales. Hizo bien, hizo muy bien, hizo lo que tenía que hacer. De tal modo que más inocente, imposible, pero además arriesgó su vida, se contagió 2 veces con COVID y después, como efecto del COVID, apareció estos síntomas neurológicos de esta enfermedad gravísima que está acabando con la vida de la ex ministra. Entonces pedimos la libertad y que la dejen pasar sus últimos días en compañía de su familia y sin la angustia de que un juez la tenga que arrastrar a La Paz para declararla culpable y darle la última puñalada a la vida heroica, hermosa de Heidi Roca. Una médica fascinante, muy destacada, investigadora, realmente una gran persona. No hay nada más que agregar a lo que tú has dicho, Amalia, y efectivamente nos sumamos a estas firmas de estas 176 personas que están clamando piedad con Heidi Roca en esta situación tan penosa que está viviendo. Pasamos, Amalia, a otro tema. La actualidad, la coyuntura económica sobre todo, ha generado una ola de rechazos de parte de varios sectores empresariales en contra del pretendido control de las divisas. Cacho, ¿por qué dijiste que el ministro de Economía había hecho una demostración de cinismo? ¿Qué pasó? Bueno, anoche, Amalia, el ministro de Economía, don Marcelo Montenegro, fue entrevistado por una red de televisión y lo que dijo, muy suelto de cuerpo, Amalia, realmente me asombró el grado de cinismo de Marcelo Montenegro. Dijo lo siguiente: ¿quién ha hablado de control de divisas? Nadie ha hablado de control de divisas. Cuando el martes, 2 días antes, el monigote del gobierno, don Juan Carlos Guarachi, salió públicamente a plantear el control de las divisas como una decisión del gabinete social, que sabemos que es una especie de instancia, de brazo político del gobierno actual. Entonces, realmente yo me quedé asombrado y dijo Marcelo Montenegro, no, nadie ha hablado y por tanto, en la reunión de este viernes en la tarde, vamos a plantear otro tipo de medidas que no tienen que ver con el control de las divisas, tienen que ver con las exportaciones y con otro tipo de medidas que no las quiso revelar. Entonces, realmente me sorprendió, porque me imagino que creen que es astucia política, que creen que, caramba, les hemos hecho una gambeta política. No, la gente es peor, o sea, cree menos en este gobierno, piensa que es un gobierno inepto, que no hace las cosas con seriedad, que cambia de opinión cada 5 minutos, y es peor, porque toda la credibilidad, la poca credibilidad que tienen, se está yendo por el caño. El gobierno miente con un cinismo que realmente da escalofríos. Recordarás, primero llega el diésel ruso. ¿Cuál diésel ruso? Mentira, no hay ningún diésel ruso. Y luego llega el diésel ruso. No importa que sea ruso. ¿Cómo que no importa? Te metiste al país. Y ahora, Guarachi, ¿de dónde sacó lo del control de divisas? Si no es del guión que le dio Marcelo Montenegro, el ministro de Economía. ¿O Guarachi sabe algo de medidas económicas? No, ¿cómo? Todo el mundo. Si lo hemos comentado, sí, realmente. Uno ya no sabe qué decir ante
tal grado de cinismo con las mentiras del gobierno, ¿no? Ahora se le vino la avalancha de críticas. Mira, Cacho, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la Cámara de Industria y Comercio, la Confederación de Empresarios Privados, rechazan CAINCO, ANAPO, rechazan el control de divisas. Toda la opinión de los expertos economistas, aunque se puede decir que son todos opositores, dijeron el control de divisas va a llevar al descalabro económico del país. Es decir, ya estamos en el descalabro, bueno, a la enésima potencia. La Cámara de Industria, como nunca, Cacho, ha emitido un pronunciamiento durísimo que advierte con el cierre de industrias. Dice, esta ya es la estocada final. Si ponen control de divisas, ya la industria empieza a paralizar. ¿Qué es el control de divisas? Que el exportador que vende su producto en el extranjero, le pagan en dólares, entonces esos dólares los tendría que entregar al Banco Central. ¿Y de qué va a vivir el exportador? El Banco Central le va a pagar esas divisas a cotización oficial, 6.97. Una risa, 6.97. Si en el paralelo está bordeando los 10 y me dicen que por encima de 10. Y cuando ese exportador tenga que comprar un repuesto, ¿de dónde consigue las divisas? Del mercado negro. ¿A qué cotización? A 10. Entonces paraliza la producción. Sí, Amalia, realmente es muy importante lo que acabas de señalar en torno a esta ola de rechazos. Te acordarás que ayer mencionamos que fuentes consultadas por Cabildeo Digital y Datapolis.bo dijeron que había una reunión en Santa Cruz y que la posición iba a ser firme en relación a la reanudación de la conversación con el gobierno este viernes. Y esa firmeza ha venido a través de sus comunicados, esta especie de cascada de comunicados que rechazaban y que tuvo su punto más alto en el comunicado de la Cámara Nacional de Industrias, que habla de colapso del aparato productivo, de inflación sin precedentes en Bolivia, de cierre de fábricas, de desempleo masivo y de pérdida de mercados extranjeros. Realmente la hecatombe si es que se aplicara esto del control de las divisas. Veremos qué es lo que sucede esta tarde. A las 4 de la tarde se reanuda la conversación entre Luis Arce, su equipo económico, frente a los empresarios del país. Calculan que han estado 40 entidades empresariales representadas en la Casa Grande el miércoles pasado, así que seguramente va a venir una cantidad similar este viernes. Y el primer tema que se va a tocar seguramente es este tema de del control de divisas, esta intención del gobierno expresada, que ha hecho el trabajo sucio, como siempre, Juan Carlos Huarachi, al anunciar esta medida que ha generado fracaso económico en Venezuela, en Argentina, y donde se ha intentado poner este tipo de trabas, de confiscaciones a los dineros que generan los entes privados. Me llama la atención que el empresariado se hubiera expresado de manera tan clara y frontal frente a este punto y otros, antes de entrar a la mesa de conversación, no digo negociación, de conversación con el gobierno. El gobierno no está yendo a negociar nada, Cacho. El gobierno está yendo a poner paños de agua fría al sector empresarial e intentar convencerlos de que apoyen el referendo. Chantajearlos, apoyen el referendo y puedo aflojar en esto y en el otro, ¿no? Si eso es negociación, pero no está yendo a abrirse en las posibilidades que la materia económica expone, ¿no? No está yendo a escuchar y a decir, bueno, esto puede ser interesante. No. Eso sería una negociación abierta, limpia. No, el gobierno está yendo con un fin político, a ver si frena al sector empresarial y a ver cuánto aprovecha de él. Los empresarios que siempre son timoratos frente al gobierno, me parece que iban a ir a escuchar y luego pronunciarse. Pero has visto que han abierto el paraguas antes de que caiga la tormenta, ¿no? Y han expresado lo que ya hemos resumido.
¿Qué quiere decir? Que ven que la mano se viene durísima y que es mejor poner los puntos sobre las íes antes de sentarse a conversar. Así es, Amalia, pero esto tiene una repercusión directamente en la gente común y corriente, en la base de la sociedad. Este jueves, por ejemplo, hubo una marcha grande de conductores del transporte urbano en Santa Cruz que están pidiendo la elevación del costo de los pasajes de 2 bolivianos a 3,70 centavos, y los panificadores han amenazado con elevar el precio del pan de 50 a 80 centavos la unidad. Y claro, todo esto se viene contra quienes consumen, contra quienes no son asalariados. 80% de la población económicamente activa en Bolivia vive de la informalidad, y así que te imaginarás lo que puede ser una especie de inflación galopante en el país. Y por eso que es que varias organizaciones en La Paz se han organizado, han creado la Central Obrera de Trabajadores, no es la Central Obrera boliviana ni departamental, y esta tarde a las 6 de la tarde van a iniciar un cacerolazo. Se están convocando en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés y van a salir con sus cacerolas vacías a pedir soluciones económicas de una vez al gobierno de Luis Arce Catacora. Puede haber una reunión, una concentración de cacerolas en el atrio de la UNSA, que luego se convertirá en una marcha alrededor del Prado hacia San Francisco. Es la ruta habitual de estas protestas, pero también es posible que las cacerolas suenen en todas las ventanas de los edificios del centro de la ciudad. Cacho, hay 2 temas interesantes. A propósito del incremento de los precios, tengo un informe de EMAPA. EMAPA dice que tiene los productos más baratos del país. Recordarás que el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, hizo arrestar a 4 personas, a 4 empleados de una agencia de venta de pollos. Los pollos venían de Santa Cruz y han cerrado la agencia. Esto provocó, no sé si te acuerdas, una ola de protesta de los productores avícolas. Bueno, EMAPA decía que el pollo estaba baratísimo, que ellos tenían mucho pollo y que eso era agio, en fin. Pero lo concreto es que EMAPA también está subiendo los precios, y entonces habría que llevarlos a San Pedro a todos los de la cúpula de EMAPA. Esta empresa estatal que arroja pérdidas y demanda subvención del Estado, resulta que está vendiendo el quintal de arroz. Vendía en julio pasado, estamos en agosto, a 128 bolivianos el quintal. 128. Ahora está a 202. Estamos hablando del quintal de arroz. 202. La arroba estaba en 41 bolivianos con 50 centavos, ahora vale 50 bolivianos con 50 centavos. ¿Qué quiere decir? Que si EMAPA está subiendo los precios, Cacho, es imposible decirle al sector privado que no suba sus precios. Si EMAPA sube sus precios es porque sus costos están aumentando. Ahora EMAPA dice, nosotros estamos con los precios más baratos, claro, porque te subvencionan, ¿no? Ya quisiera el sector privado que lo subvencionen como EMAPA. EMAPA no importa si gana o pierde, en realidad solo pierde. Y el que le paga esa subvención eres vos, yo, todo el país le paga el chiste a EMAPA. Que si no fuera la subvención, los precios serían distintos. Y en los pollos es lo mismo. En los pollos, EMAPA, que estaba, el precio del pollo, te acordarás, el kilo era 13 bolivianos, 13.50 a lo mucho. EMAPA está vendiendo a 15.50 y lo metieron a estos trabajadores de la agencia que vendía los pollos de Santa Cruz porque estaban vendiendo a un peso más, 16.50, y EMAPA está vendiendo a 15.50. Esto solamente para poner en blanco y negro que hay una elevación de precios inevitable.
Es lo que tú dijiste ayer. Yo creo que lo más claro es lo que has señalado ayer, Amalia, y es esta pugna entre dos modelos económicos y el modelo que defiende el gobierno, que está haciendo aguas por todas partes, ¿no? Funcionaba, claro, en época de bonanza, cuando había ingresos ingentes de dólares al país, cuando la renta petrolera se disparó a los niveles jamás pensados en Bolivia. Claro, ahí sí funcionaba el modelo que propugna todavía el MAS con Evo Morales, con con Álvaro García Linera, con Luis Arce y con todos los otros personajes que conocemos del MAS. No funciona, y está probándose eso, ahora que las cosas están complicadas, ahora que la crisis es el sello que está puesto sobre todo el país. Y entonces quieren insistir en un modelo que está probadamente demostrado que no sirve para este tipo de contingencias, ¿no? Y a mí, la verdad, me llama mucho la atención el que no, por ejemplo, no opten por un viraje como lo hizo Venezuela, ¿no? Venezuela, cuando estuvo también en este tipo de complicaciones, no se preocupó mucho, viró, y claro, ahí están, digamos, de alguna manera logró sortear el mal momento. Entonces, insisten con esta visión sobreideologizada de que es el estatismo el que va a solucionar finalmente las cosas, el crear más empresas públicas, el no bajar el déficit fiscal, el gasto público, y ahí estamos, al borde del precipicio. Y en ese borde, el gobierno ha optado por decretar arancel cero para el trigo. Es una buena medida. La producción nacional de trigo no alcanza para satisfacer la demanda. Recordarás que antes de Evo Morales, antes del 2006, Bolivia recibía una asistencia de Estados Unidos, el PL 480, así se llamaba el proyecto, y nos llegaba trigo de Estados Unidos gratis. Lo único que se pagaba era la molienda, y entonces el trigo, el pan, la marraqueta estaba subvencionada por Estados Unidos. Una maravilla. Bueno, vino Evo Morales y dijo que eso era el imperialismo y los echó a todos. Y entonces había que importar trigo y ahora dependemos de la importación de trigo, ¿no? ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué antiimperialismo fantástico!, ¿no? Antes nos subvencionaba Estados Unidos, ahora lo subvencionan los pobres, que son los que comen la marraqueta. Cacho, no se ha hecho nada para incentivar la producción de trigo. Antes Cochabamba era el productor principal de los granos en Bolivia, era el granero de Bolivia. Ahora no, ahora produce coca. También otros productos, pero no satisface la demanda local. Es Santa Cruz que alterna la soya con el trigo, pero no satisface la demanda local. Vivimos del trigo importado. La marraqueta que hemos comido esta mañana, que hemos acompañado con nuestro café con leche, es de harina importada. Gran parte de esta harina viene de la Argentina. Bueno, en la época de Yanín Áñez, en pleno COVID, cuando los países dejaron de exportar trigo, entonces la presidenta y su gabinete aprobaron un decreto de arancel cero. Cuando volvió Arce Catacora, se agarró, pero las vestimentas, se quería romper el pecho. ¿Cómo es posible arancel cero?, ¿no? Y repusieron el arancel para el trigo. Ahora, arancel cero para el trigo. ¿Qué te parece? Ay, realmente es a lo que has señalado ayer, este empecinamiento con un modelo fracasado, es pues ineptitud, ¿no? Esa es una falta de conocimiento básico de las autoridades económicas que tenemos en el país. ¿Alguien se acuerda de alguna cosa destacable de Marcelo Montenegro antes de ser ministro? ¿Alguien conocía a Sergio Cusicanqui antes de ser ministro de Planificación? Era un estratega económico, era un asesor, más o menos como Jaime Dum, por ejemplo. Nada, no eran nada, eran, creo que sus compañeros de docencia de Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces,
¿qué pueden saber? O sea, están improvisando, hacen una cosa, no les salen, hacen otra cosa, no les salen, están jugando con el presente y con el futuro del país. Y la verdad, yo siento tremendamente decepcionado porque Luis Arce Catacora podía haberse rodeado de gente realmente interesante para incluso poner en marcha este modelo que tiene en la cabeza, pero ni siquiera eso. Agarró a los que pudo, ¿no? y ahí están, ¿no? O sea, ¿qué más se puede esperar de personas que la verdad no tienen una visión más profunda, más amplia de la economía del país? La verdad que antes de este gobierno yo no conocía ni a Montenegro, ni a Cusicanqui, ni a nadie en su gabinete, pero conocía a Arce Catacora. Era el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el que manejó la economía, el derroche, el presterío en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y es el que no quiere que nadie le dé sombra y es el que da las pautas económicas. Y estas son sus pautas. Es una pauta con sello ideológico, ¿no? No sé, intentan ser antiimperialistas cuando están vendiendo el país a los chinos, ¿no? Vendiendo sería mucho, ¿no? Cuando le están regalando el país a los chinos y a los rusos, y es todo esto en aras del imperialismo norteamericano que ya no tiene mayores intereses en el país. A propósito del arancel cero para el trigo, es lo mismo, te acordarás que en el gobierno de Yanín, fruto del COVID, el equipo económico de Yanín Áñez recurrió al FMI para poder usar el dinero que tenemos en el FMI, $300 millones. Cuando entró Arce Catacora, ¿te acuerdas el escándalo? ¿Cómo era posible haber recurrido al imperialismo, al FMI, Fondo Monetario Internacional, si esos son los diablos? Bueno, poquito después recurren al mismo crédito, solo que le agregan una multa de $24 millones. Gracias, señor Arce. $24 millones que no salieron del bolsillo de la familia Arce, sino de la familia boliviana. ¿Qué te parece? Y ahora lo mismo con el arancel cero del trigo. Bueno, Cacho, pasemos a otro tema. ¿Hay algo un poquito más halagador? Bueno, sí, vamos a hablar del tema internacional, Amalia, pero te invito, por favor, a que hagamos una pausa de estos segundos con un enlace importante. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también con Tigo Money. Contacto POS, descárgala ya. Este sábado el mundo entero se realiza una jornada de apoyo a la verdad, de apoyo a Venezuela, de apoyo al 70% de los electores que votaron por la oposición, que votaron por Edmundo González Urrutia, que es el candidato electo, es el presidente electo de Venezuela. En La Paz no sé exactamente dónde se va a desarrollar esta concentración. Hay pocos venezolanos en Bolivia y aquel que se expresa en contra del régimen es puesto en la frontera. Y es por eso que hay pocas expresiones en los medios de comunicación, etcétera, de venezolanos que digan su verdad. Amigos, amigas, seguramente que en el curso de las próximas horas en las redes sociales ya aparecerán los anuncios del lugar, de la hora en la que se va a producir una concentración, me imagino, y luego una marcha en defensa de lo que está ocurriendo en Venezuela, en defensa de la voluntad popular que se expresó el 28 de julio. Así que estén atentas y atentos a estas convocatorias a través de las redes sociales y, por supuesto, si tuviesen tiempo, si tienen esta convicción democrática, asistan, vayan y nutran esta expresión democrática, esta marcha en apoyo al pueblo venezolano que ya dijo su palabra. El soberano de Venezuela dijo que Edmundo González Urrutia es el ganador, el perdedor es Nicolás Maduro, y por tanto hay que respetar lo que ha dicho el soberano en Venezuela. Así que si tienen un tiempo este sábado, dense por favor este compromiso con la democracia ahora en Venezuela, porque quizás pronto pudiésemos estar recorriendo ese camino aquí en Bolivia.
¿Te imaginas la cantidad de gente que va a salir en España, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, donde hay concentraciones enormes de venezolanos, 8 millones de personas? Es el país que más personas ha expulsado de su territorio, Cacho. Ni siquiera Siria, que ha sido sometida a una guerra cruenta, ni siquiera Ucrania. Es impresionante, es decir, la crisis ha tenido que ser tan tremenda, entre perseguidos y exiliados económicos, 8 millones. Bueno, esos 8 millones no tuvieron derecho a votar. De esos 8 millones, 5 tenían derecho a votar, tenían edad para votar y no los dejaron votar, Cacho. Esa es parte del fraude que montó Maduro. Bueno, ahora resulta que Lula, y a la cola de Lula, Petro, el presidente de Colombia, quieren nuevas elecciones. Le preguntaron a Biden, el presidente de Estados Unidos, cuando estaba subiendo al helicóptero, le preguntaron algo. Biden dice que no entendió la pregunta, pero dijo sí, yes. Y eso fue un escándalo. Biden apoya la propuesta de Lula, quiere nuevas elecciones. Cuando se enteró y entendió bien la pregunta, dijo, no, aquí hay un candidato que ha ganado las elecciones. Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia y se acabó. O sea, Estados Unidos no se pliega a la maniobra de Lula. Ahora, Cacho, no me preocupa mucho la maniobra de Lula. ¿Sabes por qué? Porque Maduro ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Maduro ya se dio por reelecto y no va a aflojar el asiento. Se habla de estas negociaciones, algo ha tenido que haber, ¿no? Aunque lo han negado, pero algo ha tenido que haber. Lo concreto es que María Corina Machado dijo, nuevas elecciones, ya hicimos las elecciones. Las actas, vean el portal, esas actas son oficiales, no son actas de la oposición, son actas oficiales. Ahí están el 80% de las actas y con un 70%, 67% ha ganado Edmundo González Urrutia y se acabó también. Otras elecciones no. Aquí lo único que hay que hacer es cumplir lo que dijo Lula al principio. El que pierde se va. Perdió Maduro, se va Maduro. Así es, Amalia. Hay que esperar la posición de Europa, que hasta el momento está de alguna manera guardando silencio. Hay que ver qué es lo que dice a través de la Unión Europea o del Parlamento Europeo. Es muy importante conocer esta posición porque de alguna manera esto arrinconaría la propuesta, esta maniobra que pretenden aplicar Lula da Silva y Gustavo Petro de nuevas elecciones, desconociendo todo lo que se hizo, además con unas cosas medias raras, gobierno de coalición, gobierno transitorio, claro, todo para salvar la tiranía de Maduro. Me gustó mucho la posición tranquila, pero muy firme de María Corina Machado, que dijo, ¿cuántas elecciones más quieren? Hasta que en una de esas gane la tiranía chavista. ¿Eso quieren? No lo vamos a permitir. No aceptamos que se tuerza hasta ese extremo la voluntad ya expresada por el pueblo venezolano. Así que es otro argumento, otra manera, otro tipo de convocatoria para que mañana estos 8 millones de venezolanos se expresen en todo el mundo y por supuesto aquí en Bolivia, en La Paz, en otras capitales, hagamos fuerza porque venza la democracia, porque de alguna manera se consolide lo que ya el pueblo venezolano ha definido a través de las urnas, que es González Urrutia presidente y Nicolás Maduro a su casa o eventualmente incluso a una cárcel, porque ya incluso hay sentencias establecidas al margen de lo que supone la justicia venezolana. Mi corazón con Venezuela. Nos despedimos. Así es, Amalia. Vamos a estar entonces atentos a lo que suceda y estaremos con ustedes, amigas y amigos, este fin de semana, este domingo. Pero antes queremos anunciarles que vamos a tener una entrevista
con el constitucionalista muy destacado José Antonio Rivera sobre lo que se viene ahora, porque ya no hay primarias, sí va a haber judiciales, eventualmente habría el referéndum que plantea el presidente. La entrevista con José Antonio Rivera seguramente va a ser muy esclarecedora, Amalia. Así es, los esperamos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.